que no tenían temor de Dios estaban viviendo ese estilo de vida y pensó: esta ciudad está llena de inmoralidad y si entro a ella me van a quitar a mi esposa, me van a matar y se van a quedar con ella. Número 2, tenía temor a la muerte. Y como tenía temor a la muerte, esto lo indujo a ocultar su verdadera relación con ella. Abraham buscó por su propia iniciativa cuidar su futuro. ¿Saben por qué cuidar su futuro? Porque cuando comenzó a proponerle esto a su esposa, comenzó a decir: ¿de quién es mi hermana para que yo pueda vivir? Para que a través de ti yo pueda sobrevivir. Y dice que después de que Abraham entró a Egipto, versículo 14, los egipcios vieron inmediatamente que su mujer era hermosa en gran manera, y la vieron los príncipes de Faraón, la alabaron, o sea, dijeron: está hermosísima, y fue llevada, óigame bien, a la casa de Faraón. Pero la idea realmente era de que al mentirles, yo voy a ser prosperado, para que viva mi alma y para que pueda yo ser prosperado aquí en esta tierra. Vemos un egoísmo increíble. Para que me vaya bien a mí, dice, por causa de ti. En el versículo 12 podemos ver aquí, óigame bien, óigame, impresionante, qué ego tan increíble, qué falta de sensibilidad vemos aquí en Abraham. Cuando la Biblia nos enseña que nosotros debemos de amar a nuestras esposas como a nuestro propio cuerpo, es más, en Efesios relaciona el amor de una pareja, óigame bien, con el amor de Jesucristo. Así como Cristo amó a su iglesia, así de interesante pudimos ver que Dios relaciona el amor matrimonial con el amor que Cristo tuvo por su iglesia. Vean ustedes lo sublime del amor que debe de ser dentro del matrimonio. Y número 3, su esposa era realmente su media hermana. Pero óigame bien, utilizó esto como justificación para la mentira, para mentir y ocultar así su relación matrimonial con ella. O sea que Abraham realmente no necesitaba cometer ningún tipo de fraude como este que estaba haciendo para protegerse. ¿Saben por qué? Porque Dios podía darle seguridad, Dios podía darle la confianza, Dios podía darle lo que necesitara. Pero óigame bien, Abraham se había debilitado en la fe. ¿Por qué? Porque vemos que esta situación se continuó hasta que Dios le dio la ley a Moisés en el monte del Sinaí, donde Dios prohibió el incesto. En el versículo 14 y 15 de Génesis 12, donde estamos, aquí a Abraham vemos que le es quitada su esposa. Algo que ni siquiera los mismos servidores o líderes de Faraón se atrevieron a hacer, a tocarla a ellos o a tenerla para ellos, porque la vieron tan hermosa que dijeron: si el Faraón la desea y la ve, nos va a matar también a nosotros. Así que decidieron informar a Faraón, a su monarca, acerca de su belleza. Y el resultado claro fue: acabó en el harén de Faraón, inevitablemente. Sin embargo,
volvemos nuevamente a la actitud de Abraham. Vemos cómo dejó que se la llevaran. Vemos que ni siquiera opuso resistencia, permitió que se la llevaran. Sin embargo, aquí en el versículo 16 vemos que él consintió. Básicamente, si nosotros lo vemos detenidamente, el versículo 16 prácticamente consintió en vender a su esposa. ¿Saben por qué entiendo que consintió en vender a su esposa? Porque él inmediatamente comenzó a ser prosperado. Por el intercambio que hizo, vemos que inmediatamente comenzó a tener ovejas, vacas, asnos, criados, criadas, camellos y todo tipo de animales. Vemos que prácticamente estaba vendiendo a su esposa, porque todo esto lo recibió por haber permitido que su esposa fuera a parar entre el harem que Faraón tenía. Este consentimiento de vender a su esposa, digo yo, ¿qué esposo le tocó a esta mujer, no? Y usted me dirá, bueno, pero estamos hablando del padre de la fe. Así es. ¿Saben por qué? Porque Dios no le oculta nada a nadie. Vemos entonces, hasta estas alturas, después de haber descendido de la tierra de Canaán a Egipto, un matrimonio atrapado por haber ido al mundo, donde el mismo Abraham estaba empujando a su esposa a una trampa mortal, y también por moverse de donde Dios le había dicho que no se moviera. Precisamente yo digo, todos los que se mueven, todos los que descienden al mundo, todos los que se apartan de Dios, caen en una trampa mortal. Y aquí en el versículo 17 vemos que la separación de Abraham y Sarai tenía, si ustedes la leen conmigo, la suficiente gravedad para que Dios interviniera. Versículo 17. Dice la Biblia que Dios comenzó a herir a Faraón y a toda su casa. Dios comenzó a actuar. Esta separación de Abraham y su esposa tenía la suficiente gravedad como para suscitar de alguna forma gloriosa, no sé cómo decirlo, dramática, la intervención de Dios. Y esto Dios lo estaba haciendo ya de una forma personal, la forma en que Dios comenzó a actuar. Comenzó Dios a azotar con grandes plagas a Egipto, y Abraham, a pesar de que había ideado una artimaña para protegerse, aparentemente sin pensar en lo más mínimo en su esposa, pero la reacción de Dios se centró exclusivamente en la protección de Sarai, su esposa. Porque después de pegar las plagas en Egipto, vemos en el versículo 18 que Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es lo que has hecho conmigo? Es muy posible que Faraón a lo mejor platicó con Sara y entre la plática la convenció y le sacó la verdad, y entonces fue cuando lo llamó y se dio cuenta que todo lo que estaba sucediendo en Egipto era por causa de lo que había hecho Abraham. Por alguna razón no se pueden explicar las plagas, pero las plagas revelaron el engaño de Abraham al faraón. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Vemos cómo Faraón humilló a Abraham con sus preguntas. Cuando le dice:
¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Poniendo en ocasión de tomarla para mí por mujer. Fíjense ustedes las preguntas tan retantes que le estaba haciendo el faraón a Abraham. Y vemos que cuando comienza a hacerle estas preguntas, Faraón estaba mostrando más carácter del que Abraham había estado dispuesto a creerse de él. ¿Y qué sucedió? Expulsó a Abraham de su país. Cuando le dice, ahora pues, he aquí tu mujer, tómala, agárrala contigo y vete. Vete de aquí, vete de este país. Y dice la Biblia que Faraón trajo a Abraham a un lugar de juicio claramente, y vemos cómo fueron expuestos públicamente por sus mentiras. Imagínense ustedes que todo esto ya se estaba haciendo público, porque la expulsión de Egipto naturalmente era algo que tenía que darse a conocer por todos lugares, publicarlo y expulsar a alguien indeseable que estaba en ese país. Entonces, vemos que fueron expuestos públicamente por sus mentiras y de su deseo de planear juntos precisamente el adulterio. ¿Sabía esto que lo planearon juntos? Y fueron reprendidos públicamente, óigame bien, por el mundo pagano. Los incrédulos los juzgaron a ellos y fueron expulsados públicamente fuera de Egipto, y tuvieron vergüenza pública. Tuvieron que regresar a su lugar de origen, a la tierra de Canaán, y enfrentar el problema con vergüenza, vituperados, burlados, desechados por los mismos incrédulos, por el mismo mundo. Imaginemos que todo esto que atravesaron, la vergüenza, imagínense qué sentimientos comenzaron a cruzar por sus mentes, por sus corazones. En primer lugar, una intensa culpa dentro de sus vidas, un grande remordimiento por lo que habían hecho. Y en segundo lugar, sentimientos profundos de fracaso. Me metí con quien no debería haberlo hecho, hice lo que no debería haber hecho. Y cuando existe estos sentimientos profundos de fracaso, de vergüenza, de culpa, de remordimiento, imagínense ustedes cómo se sentirían en ese momento. Y en tercer lugar, los pensamientos de duda comenzaron. A lo mejor a adorar, a lo mejor Dios ya no me va a volver a bendecir, a lo mejor Dios ya no va a cumplir la promesa que me hizo de que de mí saldría una simiente que sería tan inmensa como las estrellas del cielo o como la arena del mar. A lo mejor Dios ya no me ama, a lo mejor Dios ya me desechó, a lo mejor Dios ya no quiere tratar conmigo. ¿Cuántas veces hemos sentido ese espíritu de remordimiento, de alejamiento de Dios, que pensamos que es imposible poder restaurar nuestra comunión con Dios? Nos comenzamos a sentir vacíos, culpables. Pero sin embargo, quiero que sepas que necesitamos entender que Dios, a pesar de lo que esté pasando, si hay ese sentir dentro de nosotros, Él va a seguir cumpliendo sus promesas. Aquí vemos que los dos fracasaron miserablemente, uno por metiche y la otra por achichincle, porque Sara tuvo también mucha culpa por lo que había sucedido en Egipto. Mucha culpa. Los dos
se habían deslizado. Los dos debilitaron su fe y su confianza con Dios. Y estaban ahora avergonzados ante Dios, ante Egipto, óigame bien, y ante sus propios trabajadores. Fue una vergüenza que llegó hasta lo más profundo de su corazón. Un espectáculo público tan bochornoso que habían atravesado. Pero sin embargo, venimos nosotros a la Biblia. Cuando venimos a la Biblia y comenzamos a leer lo que la Biblia dice, cuando comenzamos a ver lo que Dios nos habla, lo que Dios nos escribió aquí, nos damos cuenta que realmente Dios lo único que busca es que tú reconozcas que te deslizaste. En Deuteronomio capítulo 8 versículo 5 dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga, así Dios trata contigo. De esa misma forma, vemos entonces que la Biblia nos enseña que Dios no puede permitir que sus hijos vivan sin ser disciplinados. Dios tuvo que disciplinarlos, que castigarlos, pero ese pecado tan grande que cometieron, lo cometió también, óigame bien, no solamente lo hizo Abraham, lo hizo David, lo hizo Sansón, lo hizo Pedro, lo hizo Pablo porque era un asesino, y sin embargo vemos que se metieron también ellos en aguas pantanosas, en aguas turbias, y allí es donde nosotros nos damos cuenta que lo que dice esta Biblia en el capítulo 13, donde estamos, del libro de Génesis, el cambio tan radical que Dios puede hacer en la vida de una persona. Veamos lo que dice aquí esta porción, Génesis capítulo 13. Subió pues Abraham, ¿notaron la palabra? ¿Notaron lo que dice Génesis 13? Primero descendió Abraham, ahora ¿qué hizo Abraham? Subió. Tú puedes subir si te determinas, no importa la situación en la que hayas caído. Subió pues Abraham de Egipto hacia el mediodía, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo, dice la Biblia, en ganado, en oro y en plata. Y volvió por sus jornadas, o sea, volvió a reestablecer su estilo de vida. ¿Cómo lo restableció? Llegando al lugar donde él había estado antes, en su tienda, donde Dios le había prometido que le daría una simiente inimaginable. Al llegar al altar que había hecho antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. ¿Qué hizo Abraham? Subió, volvió e invocó. Tres cosas importantes para poder levantarte de la condición en la que probablemente has caído. Tienes que subir, tienes que volver y tienes que aprender a invocar. El Dios de la Biblia a mí me dice que es un Dios grande y misericordioso, y es amplio en perdonar. Es el Dios que nosotros conocemos. Abraham regresa a la tierra prometida y decidieron los dos: seguiremos confiando en nuestro Dios. Y vemos entonces que aquí podemos decir: gracias Dios, Dios de misericordia. Óiganme bien, quien en este mundo no ha pecado. Jesús en una ocasión dijo: el que se sienta libre de todo pecado, pues a ver, aviente la primera piedra. ¿Y qué hicieron? Todas las piedras se les cayeron de las manos.
¿Quién no ha pecado? Por eso dice la Biblia, venid, dice el Señor, y estemos a cuenta. Escuchen esta palabra, venid y vamos a ponernos a cuenta. Si vuestros pecados fueren tan negros como la grana o como el carbón, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay perdón en la sangre de Jesucristo. Hay perdón. Todos aquellos que reconocen que su fe se ha debilitado en esta noche, solamente hay un camino. Arrepiéntete de todo tu corazón, reconoce que has fallado, que has fracasado, reconoce que a lo mejor has llevado a tu familia al límite. Hoy es el día que te levantes. Hoy es el día. Cuando sucede esto, si has llevado a tu familia al límite de la caída, entonces esto amerita un fiel arrepentimiento. Para que Dios pueda obrar, para que Dios pueda manifestarse, para que Dios pueda hacer su obra. Y yo estoy seguro que en esta noche Dios quiere tratar contigo, Dios quiere tratar con tu familia, Dios quiere hacer cosas nuevas contigo en esta noche. Pongámonos de pie en esta noche. Piensa por un momento, he llevado a mi familia al límite. He querido cobijarme con la sombra, he querido cobijarme con el mundo. Pero en esta noche Dios te llama. Yo creo que ese llamado más glorioso, ese llamado más espectacular que puede hacernos Dios, es lo mejor que puede hacer Dios por nosotros. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie y vénganse aquí a este altar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Si nos hemos deslizado en la fe, si nos hemos debilitado en la fe, hoy es el día para que retomemos, para que subamos, para que volvamos a Dios, para que clamemos a Dios, porque Él está dispuesto a escucharnos. Él es el Dios de amor. Él es el Dios que entregó su vida por nosotros. Y Dios no quiere ver a tu familia derrotada. Dios no quiere ver a tu familia en la miseria.